Bueno, y vamos con otras cosas. Le habíamos comentado de que esta contradicción increíble entre, por una parte, el tema de que un buque mexicano zarpó en busca de restos de un general desaparecido. Estamos hablando de esta iniciativa con por instrucciones del presidente, de ir a buscar al general tamaulipego Catarino Erasmo Garza, muerto y desaparecido. Se cree que en una fosa común fue enterrado allá en Panamá en 1895, zarpó un buque, van en 20 elementos de la Secretaría de la Defensa, 60 de Marina, 11 integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero es que esto ocurre al mismo tiempo que la famosa Comisión de Búsqueda se ha reducido en su capacidad, y también en que la inversión que se iba a hacer en un centro de identificación nacional para ayudar a ver, hacer los análisis y en cantidad suficiente para poder distinguir los restos, relacionarlos con familiares y demás, pues básicamente se ha desmantelado. Grace Fernández es directora del colectivo Búscame, que es de busca de desaparecidos. Me imagino que para ustedes debe ser esta idea de ir a buscar a un hombre muerto en 1895, pues dice mucho. Pues buenas tardes, Denise, antes Hola, que nada. Mira, sobre todo nos habla de esta, como tú bien lo decías, incongruencia por parte del presidente, ¿no? Porque si algo salieron a decir cuando presentaron el mentado censo en la mañanera, era que les sorprendía que había víctimas registradas desde 1964, cuando sabemos que pues el periodo de Guerra Sucia tiene una gran deuda en cuanto a la búsqueda y la investigación sobre las personas que fueron desaparecidas en ese tiempo, ¿no? Por otro lado, esta parte del desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la intención de disminuir los subsidios para las comisiones estatales, la falta de coordinación y de interés de la Fiscalía para trabajar en conjunto con la comisión para buscar a las personas, y por otro lado el interés y pues el enorme despliegue, porque para mí 80 elementos es muchísimo. O sea, ya quisiéramos que en predios como Patrocinio, Estación Claudio, Santa Fe en Veracruz, que hubieran enviado 80 elementos de Sedena a ayudar con las labores de búsqueda. Y sin embargo, para el general que nombre en su libro, que seguramente le quiere dar un final feliz, para ese sí hay dinero y sí hay elementos y sí hay cooperación, ¿no? Sí, es que es demasiado, es decir, el símbolo es muy grande y creo que yo sabía que a ustedes no les iba a escapar, no nos escapa a nosotros, efectivamente, que se pueda destinar esta cantidad, cuando todos los datos que nosotros tenemos es que efectivamente en todo lo que respecta a ese compromiso que se hizo de búsqueda de personas, identificación de los cuerpos, etcétera, pues ha habido un retroceso en en el último año, claramente. Exacto, mira, yo puedo entender, porque igual el presidente puede decir, pues es un desaparecido, pero hay prioridades como los que desaparecieron el día de ayer y que no pueden hacer una bendita solicitud de sábana de llamadas para tratar de localizar el equipo telefónico de la persona. Y sin embargo no hay un interés, pero ni del Ejecutivo, ni de los estados, ni del Poder Judicial, ni de absolutamente A ver, Grace, dame un segundito, déjame hacer una pausa y regreso contigo, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, platicando con Grace Fernández, directora del colectivo Búscame, y pues con esta situación de la que hemos hablado, y que por supuesto ellos han vivido particularmente. Hoy, por cierto, la portada del LA Times, de Los Angeles Times, trae una historia acerca de esto que ha ocurrido con esta decisión que el presidente dijo de revisar todo el censo de desaparecidos que había en el país, que le parecía que eran muchos. Tú dices que se sorprendió porque había gente desde 1964, pero además él dijo que había gente repetida, que había personas que ya habían aparecido. Y hoy el Los Angeles Times pues narra en su portada justamente cómo pues se hicieron una serie de llamadas, o sea, se ha efectivamente pues sacado no solamente a quienes pudieran estar repetidos, que está muy bien, sino incluso a personas que desaparecieron y ahora desaparecieron de ese censo. Entonces hay
digamos, por una parte hay esta decisión de entrarle al tema, pero de hacerlo más chico, luego de dedicarle menos dinero, luego de dedicarle menos dinero a estos instrumentos como la inversión, por ejemplo, en todo lo que es identificación de restos y demás, que pudieran llevar a una solución de un problema gigantesco para el país. Es correcto. Mira, Denise, a final de cuentas, si nos vamos a los números, son más de 100,000 personas desaparecidas, pero por otro lado tenemos más de 52,000 personas fallecidas que no saben quiénes son. Y si no Sí, sí, saben sí. quiénes son, entonces también son personas que son desaparecidas y que ni siquiera las tienes No, registradas. y que además Entonces, obviamente esos desaparecidos corresponden o serían parte, responden a esas otras 100,000 desapariciones. Es decir, ahí está una o parte pueden de ser esa adicional, respuesta. una parte, claro, claro. Y para nosotros es importante ambos caminos, tanto la búsqueda en vida como la búsqueda forense, porque no sabes quiénes son, como pueden ser que no los tengas registrados. Y Claro. entonces ahí es en donde decimos, es importante caminar por ambas vías y ambas vías requieren dinero, requieren capacidad humana, requieren estrategia, pero sobre todo requieren voluntad política y esa es la que no vemos, la que nos sigue faltando. Nosotros sí creemos que es un tema de corrupción y pacto de impunidad porque, o sea, si bien es cierto, en esta administración tiene cerca de una tercera parte de los desaparecidos que están registrados, la realidad es que la gran mayoría corresponde a periodos anteriores. Y ahí es en donde decimos, ¿y por qué no hay investigación? ¿Por qué no hay localización de las personas desaparecidas? Porque cuando tú empiezas a encontrar a las personas, entonces vas a tener que dar respuesta de quién se las llevó y por qué nunca se investigó. Y ahí es en donde está el pacto de impunidad a todo lo que da. Y eso es lo que nos preocupa, que no nada más se sigue manteniendo en el tiempo, sino que parece que es algo que difícilmente se va a poder combatir porque no hay nadie en este país que esté hablando de justicia para las víctimas, ¿no? Bueno, pues ahí está, insisto, creo que me parece interesante lo que pones de que el presidente se sorprendía de que hay en la lista de desaparecidos desde 1964 y ahorita lanzan a toda una tropa a buscar un desaparecido de 1800, de fines del siglo XIX. En fin, así las contradicciones y no quiero dejar de señalar que ya a lo largo de varios sexenios llama mucho la atención cómo la empatía se agota. Desde el poder la empatía se agota, que es cómo le criticamos la forma en que el presidente Felipe Calderón fue incapaz de seguir escuchando a las víctimas y de no sentirse básicamente él maltratado por familiares de las víctimas, cómo recordar todos esos señalamientos de que no estaba siendo receptivo y cuando uno ve lo que está haciendo el gobierno y esta decisión de ir a buscar a un señor de 1895 que insisto, en fin, ¿qué puedo decir? Me parece inaudito y mientras hay todas cuántas familias en este país sufriendo de verdad sufriendo por no saber si está vivo, si está muerto, dónde quedó, etcétera, y que para eso pues, se requiere muchísimo dinero y se requiere un compromiso inquebrantable y una enorme empatía sobre ese dolor. Pero en fin, te agradezco, Grace, el que me hayas tomado la llamada.